perdí amigas, cuando perdí esa identidad, ese yo. No sentirme bien conmigo misma otra vez. Uh-huh. Porque ya tengo hijos, no. Así como alimentas el amor de una pareja, hay que alimentar el amor propio. Yo terminé que me quería morir en ese momento. El trauma del momento. Sí, o sea, estar cumpliendo con las expectativas de la sociedad de lo que se supone que tiene que pasar y en ahí una entran las maternidad culpas. perfecta. Es que tú sí sales y yo no, y yo me quedo aquí con los niños. Y muchas veces tú no permites que también ellos en su momento se hagan responsables. La carga mental invisible que tiene mamá todos los días. Estás tan acostumbrada al estrés, estás de malas, de repente ya gritas, porque obviamente tu cerebro no puede con todo y la forma de sacarlo es gritando. Está bien decir, no puedo con esto, o ya no quiero ser la única que puede con esto. O trabajo o hago de comer. Se van dando cuenta que eres un ser humano, que no te llamas mamá. El que ella vea que mamá también dice que no, les enseñando a ellas que puedes poner límites y no va a pasar nada. Que la maternidad no nos haga desaparecer, sino que nos haga fortalecernos. ¿Cómo vamos a criar a estas nuevas generaciones? ¿Qué más podemos hacer por nosotras mismas y por las mamás que vienen? Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Mamasauria. Muchísimas gracias por estar aquí acompañándome una semana más. Hoy de verdad estoy muy emocionada porque va a ser un episodio muy interesante donde voy a desahogar muchísimo y sé que tú también, mi invitada también y todas juntas. Hoy tengo como invitada a una mamá que hace 9, casi 10 años inició su maternidad con sentimientos un poquito raros como de pérdida de identidad, un poco de falta de esta magia que se supone que debe tener una mamá primeriza al recibir en sus brazos a su bebé por primera vez. Y esto es mucho más normal de lo que creemos y justo de eso vamos a platicar, de cómo un poquito nos perdemos en el camino cuando nos convertimos en mamá, ¿no? Dicen por ahí que cuando nace un bebé también nace una mamá, pero nadie habla de cómo en el proceso sentimos que desaparece una gran parte de nosotras como mujeres. Sin más, quiero darle la bienvenida a mi invitada. Muchísimas gracias por estar aquí. Andrea Melendres. Gracias, Andy. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Muy emocionada por estar hoy acá contigo. La verdad es que desde que me platicaste todo este proyecto me pareció algo muy padre porque es como hablar de la maternidad desde lo más real que pueda existir y me da mucho gusto poder compartir un poquito de Muchas gracias. La verdad es que sí, es con mucho amor este proyecto justo para desahogar lo que no tenemos muchas veces oportunidad de hablar. Así es que, pues si quieres, le vamos entrando de lleno a este tema que es un poco como el lado oscuro de la maternidad, si lo podemos llamar así, porque creo que es algo muy natural, que a muchas nos pasa, pero sí se ve allá afuera como algo malo, ¿no? Como si estuviéramos mal por no sentir esta idea que nos venden muchas veces de que en el primer instante se debe olvidar una de que era mamá, ¿no? Y debe convertirse solo en esas 4 letras, ¿no? En mamá, y no hay más, y te dejas casi de llamar como te llamabas y ahora solo te llamas mamá. La mamá de. La mamá de, ajá. Sí, la realidad es que te preparas para muchas cosas, pero creo que no te preparas para ese cambio tan radical que representa dejar de lado muchas cosas de lo que tú eres y dedicarte al 100% a esa persona que acaba de llegar y que depende al 100% de ti. Entonces, creo que es fundamental que pues hablemos de esta parte porque cuando no hay tanta información, digo, hoy es más, pues un poquito más normal, hoy con estos espacios como los que tienes tú, se presta más a poder hablar de eso, pero hace 10 años que yo me convertí en mamá, no era tan abierto el tema y pues fue una situación bastante complicada cuando perdí amigas, cuando perdí esa identidad, ese yo y me convertí solo en la mamá de ese bebé que acaba de nacer. Sí, es que también es eso, como que la gente también se olvida un poquito de la mujer que eras, ¿no? Y solo te ven como mamá. No es que tú te olvides de ti misma, sino que es un todo. Allá afuera te ven con otros ojos, no hablo en mal sentido, sino en el hecho de, ¡buf! Ya se convirtió en mamá. Ay, luego la invitamos a las reuniones, ay, luego el cafecito, y ya te empiezas a alejar de mucha gente
sin Sí. querer queriendo, o sea. Sí, justo una de las cosas que me pasó muchísimo fue esa pérdida de amistades, porque pues sí, a lo mejor, y hoy lo entiendo después de mucho tiempo, pero en su momento, cuando yo me convertí en mamá, no lo entendí, fue algo que a mí me pegó mucho porque esas amistades que están en otra etapa, a lo mejor porque no No son siempre se mamás. da que a lo mejor con tus amigas entras a la misma etapa de la maternidad, y Ujú. cuando sucede eso, que no entras en la misma etapa, pues obviamente tomas caminos bien diferentes. Y habrá mujeres o incluso hombres, ¿no? También que son amigos que puedan entender este proceso, pero creo que son muy Que pocos los que te permanezcan, ¿no? acompañan y permanecen en ese camino. Sí. Entonces, eso se vuelve complicado porque no solamente son las desveladas, no solamente es el conocer o que una persona nueva, bebecito, dependa de ti, sino esa parte de lidiar con todo esto Sí. y seguir cumpliendo con tus roles, con tu trabajo, con tu Con tu todo, vida y aparte completa. sumarle el cuidado 24/7 de un bebé. Entonces, Sí. sí es, a mí en lo particular fue una de las cosas que más trabajo me costó, porque sí, o sea, muchos amigos, pues obviamente tomaron caminos o siguieron con su camino, ¿no? Y yo, pues me convertí en mamá y entonces era, ya no te invitamos, no porque tienes un bebé que cuidar, o ni siquiera preguntaban, o sea, ya ni Sí. siquiera era Ya como, no ha de, ¿no? simplemente dan por hecho que ya no puedes y Sí. te dejan de invitar. Entonces Claro, es como, claro. sí genera también esta parte de, pues, un duelo quizá a lo mejor de perder tus amistades, o Sí, sea, muchas totalmente. cosas de lo cual no se habla. O sea, creo que esa parte, cuando pierdes esas amistades, cuando pierdes tu identidad, porque no solamente es con las amistades, sino tu identidad, o sea, hay momentos donde pues no te da tiempo de bañarte, no te da tiempo de más que dedicarte a ese bebé 24/7 y se vuelve bastante complicado, o sea, Sí. no es como... Y te pega en lo emocional, ¿no? Porque empiezas a darte cuenta de muchas cosas que dices, bueno, ¿y en qué momento sucedió? ¿No? ¿En qué momento me quedé solita? ¿En qué momento ya no me hablan mis amigos? ¿En qué momento, como que sientes, no sé si te pasó a ti, que hasta les da flojera a veces verte, ¿no? Porque tú ya hablas, pues, de mamá, ¿no? Ay, es que mi bebé esto y el otro. Pues, sí, creo que es eso, o sea, hay veces que a lo mejor las personas te pueden estar hablando de otras cosas, pero tu tema de conversación al estar pendiente de una personita 24/7, de tu bebé 24/7, pues el único tema de conversación que tienes es cambio de pañales y leche y entonces de repente encontrar ese otro tema es complicado en ese momento. Entonces, a veces incluso yo creo que ni siquiera son las otras personas, eres tú misma tú que no solita. encuentras porque Sí. tu cerebro está enfocado al 100% en ese bebé. Entonces, Sí. pierdes tema de conversación, pierdes muchas cosas y no te das cuenta, y a veces no sabes que tú eres la que ya no tiene ese tema de conversación y no Sí, sabes cómo no eres abordar consciente esa. de... Ajá, exactamente. Y cuesta darse cuenta de, pues, también en lo que una se ha convertido, porque sí, claro que cambias, maduras y ya no eres la misma que eras antes de ser mamá, pero eso no significa que dejaste de ser mujer, tú, claro, ¿no? De ser ajá. tú. Y algo que yo siempre digo es, no permitas que la M de mamá aplaste tu M de mujer, ¿no? Y es algo yo creo que tenemos que súper tener en mente todo el tiempo, guárdenlo, escríbanlo, tatúenselo, porque es algo que de verdad necesitamos comprarnos y meternos en el chip de diario. No podemos, por las necesidades de nuestra familia, llámese esposo, llámese hijos, dejar a un lado nuestras necesidades, que es algo que yo creo que todas hacemos inconscientemente. Inconscientemente. ¿No? Sí, y yo creo que es también pues resultado de la sociedad donde vivimos. O sea, el tema en Latinoamérica es muy, tú eres la mamá, tú eres quien tiene que hacer eso, ¿no? Entonces venimos ya precargadas de esa idea donde tú te encargas de ABC, o sea, y es el 98% de las cosas. Sí. La realidad es que tienes que encontrar esos puntos de apoyo con tu pareja, con tu círculo cercano, o tú armarte de esas herramientas que te puedan ayudar a darte esos espacios para ti misma. Porque creo que volviendo a la parte de la cultura donde crecimos, donde nacimos,
es muy, dejas todo, o sea, creo que las mujeres venían o venimos de una cultura donde tú como mamá dejas todo, tus hijos primero, todo, y lo que tú sientas, lo que tú necesites, lo que tú todo se queda En segundo así, plano. en segundo, en Tercero, cuarto, quinto, donde sea Totalmente de menos acuerdo. donde debe Sí. ser que es el primer lugar, Sí. porque suena muy, pues a lo mejor muy trillado, pero creo que si una mamá está bien, un bebé va a estar bien, una pareja va a Siempre. estar bien, un entorno va a estar bien, y pues muchas veces no funciona así, ¿no? O sea, hasta que te das cuenta y puede tardar muchos Toda la años, vida. a lo mejor nunca sucede. Sí o sea, puede pasar, sí puede entonces, pasar. Dicen que hay que enamorarse de una misma todos los días, ¿no? Y que así como alimentas el amor de una pareja, hay que alimentar el amor propio. Yo soy fiel creyente de eso, pero no significa que lo pongan en práctica siempre, ¿no? Siempre estoy consciente de, híjole, ya me estoy dejando muy atrás, y ellos están bien, ya puedo entonces tomarme en cuenta a mí. Pero algo sucede que dices, bueno, al rato, ay, mañana, ¿no? sí, Y a mí me vuelves pasó. a caer. Sí, a mí me pasó muchísimo, sobre todo cuando estaban más bebés mis hijos. Muchas veces yo dudaba, no con la intención, porque siempre, afortunadamente, mi pareja, mi esposo, siempre ha estado muy presente y es un papá que le entra al parejo que yo, porque así debe de ser, ¿no? Pero afortunadamente siempre ha sido así. Sin embargo, yo misma dudaba de su capacidad de poder cuidarlos. Y entonces de repente era, pues déjamelos. No, es que no, ¿cómo crees? O sea, entonces, o sea, darte tiempo de irte a hacer las uñas, de irte a cortar el cabello, o sea, de cosas tan sencillas, ¿no? De un masaje, lo que sea, era como, no, o sea, ¿cómo los voy a dejar? Y empiezas a dudar y entonces le restas tú misma esa responsabilidad a ellos, o sea, que también les toque y que tienen toda la capacidad para hacerlo, Sí. pero muchas veces tú no permites que también ellos en su momento se hagan responsables. Sí. Y eso caí mucho en cuenta porque justamente yo le decía, alguna vez platicando con mi esposo, igual me decía, pues es que ve o sal, ¿no? Porque yo le decía, oye, es que tú sales y tú te diviertes. Y me decía, pues sí, porque yo me procuro esos espacios. Y yo nunca te he dicho que no lo hagas, pero tú no quieres soltar ese control pues de estar al cuidado de tus hijos. Y yo soy completamente capaz de hacerlo. Entonces en ese momento fue como, sí, o sea, me cayó como un balde de agua fría porque fue como, sí es cierto, o sea, él nunca me ha dicho, oye, no salgas, oye, nada, ¿no? Porque siempre, pues nuestra relación ha sido muy respetuosa y él siempre ha sido como, pues sal y ve y diviértete y todo, pero yo en ese momento, te digo, sobre todo cuando estaban mis bebés más chiquitos, era como, no, yo los tengo que cuidar, es mi responsabilidad y yo no puedo salir. Entonces, ese tiempo fue como muy complicado porque aparte, pues evidentemente cuando él regresaba de trabajar, cuando él regresaba de cuando él salía, yo enojada, yo histérica, y obviamente porque pues era esa como, pues es que él sí sale, es que él se da sus tiempos, como y yo no, yo todo el tiempo, resentimiento. sí. Entonces ya cuando caí en cuenta dije, ok, algo es, también es conmigo, porque yo no he buscado esos puntos de apoyo para ya poderme dar esos tiempos también y volver a reconectar con lo que yo era, ¿no? Y pero qué bueno cuidado. que él te dio esa, o sea, te hizo abrir los ojos, porque pues para muchos ha de ser muy fácil, órale, pues me voy, ¿no? Órale, pues yo disfruto, y nunca se ponen a pensar en la otra, pues en ti, en su pareja, ¿no? Y son muy pocos los hombres, al menos en el entorno que yo conozco de mamás con pareja, son muy pocos los hombres que de verdad se dan el tiempo de pensar en su pareja, de notar que no está bien en algo y de entonces decirle, oye, tú también mereces esto, ¿no? Yo también en mi caso, la verdad es que mi pareja es un hombre fabuloso que todo el tiempo está pensando en cómo, en qué te hace falta, ¿no? Cosas que ni siquiera uno se da cuenta. Y siempre, por ejemplo, en este caso, en este tema, me dice como que casi, oye, me espantas. ¿Por qué no sales? ¿Por qué ya no tienes amigos? ¿O qué está pasando, no? Y yo, no, todo bien, no, o sea, yo todo cool, porque ya te acostumbras a que la vida es así, ¿no? Ya después con el tiempo, obviamente, pues vas retomando cosas de tu vida, pero si tienes al lado a alguien que te haga esa conciencia de, justo como dices, pues yo nunca te he dicho que no salgas, porque yo también me enojaba al principio de nuestra relación, era como, no le decía nada porque hacía mi berrinche a solas, pero era como,
claro, ¿no? Ya se fue. Y uno aquí cuidando a las criaturas, pero él nunca me dijo en realidad, ay, me voy a ti quedas a cuidarlos y o no salgas, ¿no? Entonces, yo creo que lejos de esperar que alguien te haga ver las cosas, el principal mensaje de este episodio podría ser ese, que la gente, bueno, las mujeres, las mamás, nos pongamos en el foco y empecemos a descubrir cuáles son realmente nuestras necesidades y a partir de eso actuar, sin importar si a la familia le parece o no. Sí, exacto. Y creo que es muy importante que encuentres o que busques o que tú misma te armes ese círculo de apoyo, porque bueno, yo te puedo decir, o sea, tengo a mi pareja que afortunadamente me ayuda mucho, pero también entiendo que hay muchas mujeres que están solas. Sí. Sin embargo, de repente también esta parte como de, oye, pedirle a la mamá o a la tía o a la, o sea, amiga, quien sea, o sea, creo que hoy me doy cuenta que hay muchas más personas que te pueden ayudar, pero vuelvo a lo mismo, muchas veces no queremos soltar como ese control de no, yo, y todo el tiempo yo, y todo el tiempo yo, porque si yo no lo hago, no va a funcionar. Entonces creo que esta parte donde también puedas encontrar ese círculo, que tú te puedas armar ese círculo para que te puedas dar esos tiempos y reconectes contigo, es como fundamental para que... Darte la oportunidad de confiar en los demás también, ¿no? Sí, que los demás, como te decía tu esposo, son capaces. Sí, exacto. No nada más te necesitan a ti tus hijos, ¿no? Pero está cañón. Sé que es muy difícil decir, órale, va, ¿no? Soltar en general, pero es algo que hace mucha falta. Sí. Y retomando un poquito el tema del inicio de la pérdida de identidad en general de las mamás, pero en específico, cuando nace tu bebé, tú me contabas en algún momento que a ti te sucedió, que cuando llega tu primer bebé, también te sucede el, bueno, ¿y ahora qué hago con esto? Ya nació, y luego... Sí, eso fue algo que durante mucho, de hecho creo que es la primera vez, o sea, cuando lo platiqué contigo fuera del aire y ahorita, es la primera vez que lo voy a platicar fuera de mi esposo, fuera de esa parte. Gracias. Fue algo muy complicado para mí porque nace mi bebé y en ese momento cuando llegan y me lo entregan, yo no sentí inmediatamente, o sea, en ese momento así, o sea, me lo entregan y yo en lugar de sentir una magia, yo sentí pánico porque yo no sabía qué hacer con un bebé recién nacido, o sea, y a pesar de que leía y vi, y, o sea, en teoría traté de informarme porque tuve un embarazo cuidado, planeado, todo, ¿no? Lo que se supone que necesitas, pero cuando llega a mis brazos fue más que otra cosa, fue como ese pánico de, ¿y ahora qué? O sea, ¿qué hago con este bebé, no? O sea, ¿cómo lo agarro? Toma de regreso. Llegó la enfermera y bueno, aquí está su bebé, felicidades. Okay. Y entonces yo en ese momento, más que sentir esa magia que se supone que debes de sentir, yo no la sentí en ese momento, o sea, fue con el transcurso, afortunadamente no fue algo que me durara días o semanas, ¿no? Sino que ya cuando lo empecé a agarrar, cuando lo empecé a ver, cuando lo empecé a conocer, en el transcurso de las horas posteriores, pues ya fue como, wow, ¿no? O sea, esto que fue pasando y que se va dando. Pero fue algo que yo en su momento lo sentí como mucha culpa, porque si es que todo el mundo decía que en cuanto lo vieras, ibas a sentir esa conexión súper mega mágica y especial, y yo sentí miedo y pánico. Te sentías culpable, ¿no? Porque aparte vienes de un proceso súper violento para tu cuerpo. En mi caso fue cesárea. Creo que hoy, o sea, la mayoría tenemos hijos por cesárea, ¿no? Pero bueno, yo tu cuerpo... Pero dicen que sí es como súper diferente. Sí. Tu cuerpo pues viene de un proceso bastante, y aunque sea parto natural, cesárea, como sea, viene de un proceso bastante fuerte, o sea, vienes en un proceso donde se te drena energía, donde acabas de dar vida, donde muchas cosas, y no estás preparada para ese momento, o en mi caso yo no estaba tan preparada, y sobre todo en esa parte donde todo lees que es maravilloso en cuanto nace y todo esto, y yo no lo sentí en ese momento más que sentir miedo, fue como, ¿por qué no me pasó eso? O sea, esa magia, ¿no? Y ya después fue entendiendo, y yo obviamente platicando con mi esposo y todo, fue entendiendo que es algo que también se va dando, algo que vas construyendo como cualquier otra relación. O sea, en la convivencia, en tocar a tu bebé, sentir lo que ya es real, que ya está aquí, ya siento que es algo que se va dando y se va construyendo. Sin embargo, en ese momento yo no lo sentí y yo sentía mucha culpa por no sentir esa magia en cuanto lo veía, pero ¿no? porque te lo venden así, ¿no? Como de, es que es obvio.
Sí. lo agarras y se va a convertir en lo máximo para ti. Exacto. Y creo que ahí es algo que pues, es muy importante para la sociedad. Tenemos que dejar de romantizar ese momento de convertirte en mamá. O sea, el nacimiento no es bonito, no es padre, no, o sea, ninguna mamá lo disfruta. Y es verdad, o sea, nada es como en las películas que, sí, me dolió 10 minutitos, pero ya lo tengo aquí y es mágico. A mí, por ejemplo, no me pasó eso de no sentir esa conexión, pero porque yo me casi desmayé después de mis 2 partos. Entonces fue como, sí, lo vi y sentí bonito, y en ese sentir bonito me fui a negros, ¿no? Por cómo fueron mis partos, fueron muy violentos, por así llamarlo, porque fueron sin anestesia. Entonces, claro que yo terminé que me quería morir en ese momento. Sí. Y es que no es un momento bonito. Claro que ya pasan las horas y todo se empieza a convertir en color de rosa. Pero eso, el trauma del sí, momento o sea, es como, todo lo podemos tomar de maneras diferentes. Y es, por ejemplo, algo que cuando me platicaste, pues me puse a leer así en internet y me encontré un estudio de Cambridge que decía que del 20 al 30% de las mamás del estudio que hicieron no sienten un vínculo inmediato con sus bebés tras el parto, y además un 15% de madres aparte sienten que nunca, o sea, ellas sienten que nunca logran tener ese lazo íntimo con sus hijos. Entonces, creo, o sea, por lo que veo, que es algo muy común, muy natural, porque no son porcentajes chiquitos si te pones a pensarlo objetivamente, y debemos dejar de romantizar, porque entonces solo provocamos eso, que sientan culpa las que no lo sienten, pero es que no es que tú no quieras, es algo que se da natural. Y fíjate que antes de llegar acá, justamente yo dije, bueno, a lo mejor eso pasó hace 10 años, donde yo no tenía esa información, que podrías no sentir esa conexión inmediata con tu bebé. Y busqué, o sea, en internet, busqué en redes, y encontré un solo reel donde hablaban justamente de eso. Uno. Entonces, de repente creo que sí es importante como darle visibilidad a ese tema, justo por lo que comentas, porque no es algo de lo que normalmente se hable. Y entonces de repente cuando no sientes esa conexión, como me pasó a mí en ese primer instante que yo lo sentí, la culpa te consume y es como de, pero ¿por qué yo no sentí eso? ¿Y por qué? Claro. Cuando es más normal de lo que se piensa, ¿no? Y tu salud emocional, tu autoestima, todo se empieza, supongo, a drenar. Exactamente. Ahí por los suelos. Y súmale eso si te da depresión postparto, bueno. Sí, bueno, no ya. Entonces, justo, o sea, creo que sí es importante saber, te puede o no pasar, pero es importante que sepas que puede pasar y que no solamente a ti te ha pasado, ¿no? Para que realmente cuando llegue el momento, si lo estás sintiendo, sepas que es algo completamente normal, que es algo completamente el proceso y que puede suceder. Sí. Oye, y a mí me da curiosidad, con tu segunda hija, porque tienes 2, ¿te pasó esto mismo? No sucedió eso, pero ahora que hemos estado platicando y esto, creo que puedo entender, o después de muchos años logro entender que puedo pensar o saber de dónde vino todo eso. Okay. Cuando nace mi primer hijo, él nace a las 4 de la tarde, y por temas del hospital, políticas que a mí en ningún momento me platicaron, en ningún momento me dijeron, yo en ese momento, pues mi primer hijo, sin experiencia, lo que sea, y siendo un hospital particular, aún así, según sus políticas, los bebés que nacían después de cierta hora los pasaban a los cuneros y no veías a mamá hasta el siguiente día. Yo no vi a mi hijo hasta el siguiente día a las 9 o 10 de la mañana. Y tú ya desesperada. Y yo, o sea, imagínate, entre anestesia, entre dolor, tampoco no tuve la capacidad en ese momento de decir, oye, no, yo quiero ver a mi bebé. O sea, yo vi cuando nació, me lo acercaron, le di un beso y se lo llevaron. Yo no volví a ver a mi bebé hasta el siguiente día. Entonces, cuando nace mi segunda hija, cambiamos de hospital, otro hospital particular, y en cuanto nace, me la acercan y me dicen, ¿quieres que te la deje o nos la llevamos? O sea, pero fue completamente diferente. Me preguntaron y yo, no, déjamela aquí. Me la dejan y esto ya no me sucedió. Ahora, después de mucho tiempo, puedo creer que a lo mejor también esta parte del primer acercamiento que
pues ahora ya con más experiencia, ya con más conocimiento, pues es parte fundamental de eso. Pero yo con mi inexperiencia, con el cansancio, con todo, no sucedió. Y creo que a lo mejor también pudiera ser que eso, o sea, esa parte, esas horas que no estuvo conmigo en las primeras horas de su vida, imagínate qué importante y aún así, ¿no? Pero bueno. Ya te hizo todo sentido. Sí, o sea, me hace todo el sentido del mundo y pudo haber sido ese momento donde ese primer acercamiento no se dio inmediatamente. Creo que nunca yo me había puesto a pensar en eso, en que esa puede ser una gran razón de esto, de que no sientas como cierta conexión con tus bebés, pero ahora que lo dices tiene toda la lógica del mundo. Yo creo que a mucha gente que le pasa puede ser por eso, ya que nos comenten aquí si creen y deducen que pudo haber sido por ahí el momento, pero tiene mucha lógica. Sí, y yo no, o sea, te digo que al final yo no, o sea, como que no lo había relacionado hasta ahora que estaba platicando contigo justo fuera del aire, y fue como, pues claro, o sea, esperas tener a tu bebé inmediatamente y por políticas del hospital que nunca te preguntan, que nunca te consultan, y eso te vuelvo a mencionar, eso que fue un hospital privado. Sí. Pero ¿qué pasa también en los hospitales públicos donde a lo mejor por X o Y razón no pasa y también se los llevan o no sé, ¿no? Entonces hay como ciertos o muchos factores que pueden influir en que el momento no sea tan mágico, dolor, estrés, miedo, o sea, muchas cosas que precisamente no hacen que ese sea el momento mágico que te pintan en todos lados. Y que esperas tú sentirlo y que a lo mejor no lo sientes porque estás estresada, porque estás con miedo, porque estás con miles de cosas, miles de reacciones, miles de cambios hormonales que pasan así en tu cuerpo y que tampoco controlas. Sí. Más cuando eres mamá primeriza, porque no sabes ni a lo que te vas a enfrentar. Por más que todo el mundo te platicó, todo es muy diferente a lo que te platicaron. Sí. Sea mejor o sea peor, todo cambia. Sí, y al final, te digo, o sea, no fueron, afortunadamente, no me pasó que fueran días de desconexión o años de desconexión con mi bebé, o sea, fue como en ese momento en el que me lo entregan, fue como más que la magia, sentir mucho miedo, y ya conforme fueron pasando las horas, fue como, o sea, verlo, sentirlo, toda esta parte, y se va creando ese vínculo. Ya pero cambia la cosa. Pues a mí me pasó eso, también puede pasar, o le pueden pasar a personas, como mencionas hace ratito, que nunca sucede, ¿no? Entonces, de repente es estar cumpliendo con las expectativas de la sociedad de lo que se supone que tiene que pasar y ahí en una entran maternidad las culpas perfecta, y entonces ahí es donde entran un montón de culpas. Oye, y también no hubo un momento en que sentías que como que, o sea, como pérdida de identidad, vaya, aparte de este tema de no sentir esa conexión inmediata, en algún punto de tu maternidad hablábamos que sí, las dos, ¿no? Nos perdimos en el, bueno, ¿y ahora quién soy? ¿No? Ya no soy la que antes, pero todo este tema de lo que era mental que nos entra, ¿tú en qué momento de tu maternidad sentiste algo está pasando que me perdí en el camino? A mí me pasó, o sea, me pasó durante mucho tiempo. Yo sentí que como mujer me perdí durante mucho tiempo. O sea, te podría decir que yo a lo mejor empecé a como reconectar conmigo misma hace un par de años, 3 años. O sea, sí me costó trabajo esta parte de empezarme a cuidar yo de nueva cuenta, a ver por mí de nueva cuenta, empezar a salir. O sea, todo esto me costó mucho tiempo darme cuenta de eso. Entonces, fueron muchos años donde yo me quedé enfocada al 100% en mis hijos. Y tengo que todo, o sea, empezó como esta parte a raíz de que platiqué con mi esposo cuando le dije, oye, es que tú sales, o sea, lo que te contaba, o sea, como muchos dramas, es que tú sí sales y yo no, y yo me quedé aquí con los niños y él así. Ajá. Entonces, hasta ese momento cuando yo hablé con él fue cuando empecé como, o sea, como que me hizo ese chip donde dije, ok, a ver, soy yo, o sea, yo soy la que no salgo, yo soy la que no me procuro, yo soy la que no muchas cosas. Y en ese momento empecé a hacer cambios y me empecé a dar cuenta que era más fácil de lo que yo pensaba delegar esa responsabilidad, y no porque te desentiendas y, ay, bueno, ya ahora vaya y pero se queda. Te priorizas. No, pero exacto, o sea, sí te priorizas y empiezas a ver más por ti, a cuidarte, a arreglarte más, ¿no? Porque de repente era como, ay, ya no me dio tiempo, ya no me arreglo, pues ya, ¿no? Entonces, a partir de eso fue que empecé como, ok, a ver, voy a salir un poquito más. O, bueno, a ver, te quedas tú con los niños y yo me voy a
cortarme el cabello, pero me costó mucho trabajo, o sea, fue algo que poder soltar y decir, ok, él puede hacerlo, él los puede cuidar, él los puede todo, me costó mucho trabajo y sí, me tomó años, o sea, años poderme dar cuenta de eso. ¿Qué crees? Que a mí me pasó algo bien raro porque creo que mi crisis de identidad me entró hace 2 meses, después de 12 años de ser mamá. No porque yo no supiera que me había perdido en el camino, sino como que yo nunca me había querido dar cuenta que me había perdido en el camino. Entonces yo justo como dices, pasé muchos años que decía, ay, ¿para qué me peino si todo es trabajo en casa, ¿no? Uh-huh. ¿Para qué me pinto si nada más me voy a maltratar más la cara? ¿Para qué uso otros zapatos que no sean tenis o pantuflas si estoy en mi casa, ¿no? Entonces me empecé a descuidar así un chorro a mí misma, ¿no? Y luego, ay, pues la comida, pues también, ¿no? Y luego el ejercicio, ay, no, jamás. Y luego ya, o sea, un cúmulo de cosas que yo dejé de cuidar de mí misma o de observar en mí misma, que ya después de muchos años, te digo, apenas hace unos meses, yo dije, bueno, ¿en qué momento me quedé así, ¿no? Uh-huh. ¿O en qué momento dejé de comer como yo comía, ¿no? O algo que me acuerdo que me pegó mucho era que yo me arreglaba mucho antes, pero tenía un estilo propio muy cañón, o sea, yo era, todo el mundo sabía, no, sí, así se viste, ¿no? Ajá. O así se peinó, así se pinta, ¿no? Y mi pelazo y todo ahí. Y de repente, digo, siempre fui muy hipiosa, pero siempre tuve un estilo muy marcado y muy bonito, ¿no? Uh-huh. Y hace poco, no sé, con cosas que vas viendo en internet, ahora con tanto en redes y todo, me empieza a caer el 20 de, oye, está bien bonita esa muchacha y yo así me veía antes, ¿no? Oye, se viste bien padre esa y que yo tenía una chamarra igualita, yo tenía una falda igualita. Y me di cuenta de eso, o sea, oye, pues si yo me vestía bien padre, ¿no? O, bueno, a mí me gustaba mucho cómo me vestía, o siempre despeinada, pero a mi estilo, y yo tenía mi pelazo y todo, y me encantaba. ¿En qué momento hasta el pelo dejó de importarme? O sea, yo ya vivo de chongo, todos los días, porque es más fácil, y digo, es que tengo, ahora ya me quejo, es que tengo un buen cabello, y es que lo tengo largo, es que lo tengo corto, y ya me empezaron a entrar esos 20 que obviamente no es como que de un día para otro regresas a lo que eras, sí. ¿No? Como tú dices, poco a poco empezaste a salir, poco a poco empezaste a cuidar ciertas cosas de tu alimentación y demás, pero a mí me ha costado mucho tiempo por mi forma de ser ahora, que soy muy decidiosa y digo, bueno, ahí luego y todo, ¿no? Pero por lo menos ya entro en conciencia de, oye, en algún momento yo tuve todo eso que yo quería, que a mí me gustaba y me hacía sentir bien. Uh-huh. ¿Por qué no sentirme bien conmigo misma otra vez? Uh-huh. ¿Porque ya tengo hijos? No, eso no es válido. Ya yo solita me regaño y digo, no, esa no es razón. Y más mis hijos que ya están más grandes. A lo mejor los tuyos todavía dependen en muchas cosas de ti. Y como dices, a lo mejor cuando vas a un evento o a un compromiso, eres la última en estar lista porque tienes que andar viendo que atrás se pongan lo que tú les pusiste, ¿no? Pero hasta del marido a veces. Pero de mis hijos que ya están más grandes, puedo disfrutar esa parte de ya me puedo atender a mí, pero aún así me cuesta y no lo hago siempre. Sí, ¿sabes qué creo también? Que otra vez, regresando a temas de sociedad, regresando a todos, cómo crecimos, cómo nos educaron, hay mucha carga en esa mamá, o sea, y no nada más es lo que dices, o sea, oye, que se arreglen, oye, que salgan peinados, oye, que salgan, el otro día salimos y si yo no les, si yo no les agarro un suéter para que salgan y que prevengan que pueda hacer frío, pues el papá muchas veces tampoco no lo hace, ¿no? Entonces, es eso, o sea, es como atiende todo y después te atiendes tú. Y entonces en ese después te atiendes tú es como de... Ya, oye, y aparte al final todos en la puerta. Ah, sí. Porque se está tanto. Sí. Entonces, sí, o sea, creo que es esta parte donde pues mamá hace muchas cosas, o sea, y al final pues no te queda, o sea, real, aunque lo intentes,
no te queda tiempo o levántate 3 horas antes para que te dé tiempo a hacer todo lo que tienes que hacer, ¿no? Entonces, digo, yo ahora ya es como bien dices, o sea, mis hijos están entrando ya en una etapa donde están creciendo, donde ya son más conscientes, donde ya son más responsables de sí mismos, pero sí, o sea, creo que los primeros años son bien complicados y es, creo, donde justamente más te pierdes, o sea, porque de repente es todo ellos, todo les resuelves, estás al pendiente de muchas cosas y entonces ya, o ¿Qué sea, tienen? ¿8 y 10 o 9 y 8 y 10 años, ajá. Bueno, ahí vas, Ahí vas, voy, ya, ahí voy. ya merito. Ya voy sacando la cabeza. Sí, 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 poco a poco. Pues yo fíjate que enseñé a mis hijos a ser independientes en muchas cosas desde muy chiquitos, no por mí, por mi pareja, o sea, él siempre ha sido como, deja que lo hagan, deja que lo intenten, si se equivocan está bien, pero que aprendan a hacerlo, ¿no? Entonces hemos criado mucho así, como dices tú, ¿no? De enseñarlos a ir poco a poco a ser un poquito más independientes y conscientes de, bueno, tú lo puedes hacer, échame la mano y hazlo. y vete a hacerlo, porque yo no puedo ya con tantas cosas, ¿no? Porque obviamente, pues conforme van creciendo, tus responsabilidades también, no sé, que en el trabajo, el emprendimiento, en todos lados, pues van creciendo también. Sí, sí, sí. Entonces llega un momento en el que dices, oye, ya, ayúdame, ¿no? Sí, Y sí. está bien que empiecen a hacer sus cosas, no solo porque te vayan a ayudar a ti, sino, o sea, sí, pero también porque a ellos les va a servir muchísimo. Y fíjate que algo que a mí me ha pasado mucho por mi personalidad, porque yo soy como muy perfeccionista y quiero que todo se haga bien. Y a mí me ha costado mucho trabajo porque con ellos está en esta parte, mi esposo es mucho de déjalos, justo, deja que ellos lo hagan, deja que... Y yo de repente veo que no doblan bien la ropa o que de repente no la guardan bien, y entonces Sí. me entra el toque, ¿no? Pero he estado trabajando mucho en eso, o sea, y es Sí. algo que me ha costado mucho trabajo, pero que pues obviamente tienes que ir haciendo o dejando que hagan, porque si no te sobrecargas con muchísimas cosas. Pero sí, o sea, en mi personalidad, y estoy segura que a muchas personas también les pasa eso, en esa parte de ser muy perfeccionista, terminas haciendo muchas cosas por tus hijos, porque no, Dices, y en lugar de hacerles un bien, pues obviamente les haces un mal. Y sí. es algo que yo he estado trabajando muchísimo, pero sí me ha costado mucho trabajo el soltar, o sea, como Sí. el soltar esta parte también. Pero está bien que lo hagas. Sí, Muy sí, bien, sí. porque te cuento una experiencia religiosa de mi vida. Yo a mí toda la vida no, bueno, sí me hacían las cosas. O sea, yo en mi vida tuve responsabilidad de haz tu cama, levanta la casa, ayuda en la casa, lava los trastes, lava la ropa, cocina, nada. Uh-huh. Por ahí me acuerdo que en la prepa todavía mi mamá ya se tiene que ir a trabajar, mi hermana era la que me hacía de comer. Obviamente íbamos al Oxxo por pizzas y Maruchan, pero ella me hacía de comer, ¿no? Yo no, ni eso hacía, ¿no? La ropa, yo no sabía lavar la ropa, pues me la lavaba mi hermana. Digo, ya el cuarto tú empiezas ya después de tu relajo de adolescente, entras en conciencia y dices, bueno, ya voy a recoger, ¿no? Pero cuando me caso y tengo a mis hijos, digo, Dios bendito, y luego no se limpiaba solo. ¿Eso no era magia? No tronaba los dedos y se planchaba la ropa. O sea, era como, me convertí en un adulto poco funcional e inútil, si así lo quieres ver, y me costó un chorro de trabajo convertirme en un adulto útil, ¿no? Y ser mamá en ese sentido de, híjole, sí, ahora me toca a mí recoger, híjole, me toca cocinar, qué fregados hago de cocinar, no cocino nada muy acá hasta la fecha, ¿no? Y fueron muchos años que de verdad yo le sufrí hacer, digo, nunca fui ama de casa 100%, fue como, sí tuve mis temporadas de no trabajar y era ama de casa, pero casi todo el tiempo, el 90% de mi maternidad he trabajado. Entonces era como, pues, pero si tengo trabajo, ¿cómo me voy a poner a limpiar? ¿A qué hora, no? Ajá. Me costó muchísimo trabajo aprender a hacer las cosas y hasta la fecha hay cosas que no sé hacer muy bien del hogar. Ajá. Y yo no quiero que eso les pase a mis hijos. Ahorita a lo mejor me odian muchas veces porque, ay, otra vez me va a mandar a lavar los trastes, otra vez. Pero no saben el beneficio, de verdad, que va a ser para su vida adulta, porque van a ser adultos útiles y no inútiles como su madre, que les costó mucho trabajo. De verdad.
Sí. Es muy bueno ponerlos a hacer Sí, sus yo cosas. lo he visto por eso, o sea, yo al contrario contigo, sí, la realidad es que siempre desde muy chiquita me pusieron, mi mamá trabajó muchos años y me quedaba mucho a cargo de mi abuela y mi abuela siempre fue, aparte de porque éramos mujeres y como mujer tienes que aprender a, porque es, ¿no? A tener y a O sea, hacer, ¿no? eres hombre no hay problema, pero si eres Sí, mujer así. era, tienes que aprender a, y nos enseñó a cocinar y muchas cosas. Pero tengo que ahora con mi tema perfeccionista con mis hijos era como, no, déjalo, yo lo hago. Entonces Ajá, me puse a pensar justo en eso, dije, no, sí. porque a mí me enseñaron desde muy chica a hacer las cosas y gracias a eso hoy puedo hacer muchas cosas. Ujú. Y si yo dejo que ellos no lo hagan, ¿cuándo lo van a aprender a hacer? Entonces ahora ya Sí. tienden mal la cama, cierro la puerta, cierro los ojos y ya. Te tomas unos minutos para Sí, sí, respirar. prefiero no verlos. Pero ya lo hacen y obviamente cada Sí, día pues lo hacen mejor, ¿no? claro. O sea, me sigue generando ese toque de que no está perfectamente la cama bien tendida, pero digo, bueno, ya lo están haciendo y te digo, cierro los ojos, cierro la puerta y ya no pasó nada, ¿no? Oye, Para no... ya había planchado yo la ropa y la doblaron con las patas y al rato van a andar arrugados, pero Pero bueno, bueno, pasa. respiremos. Sí. Sí, pero es complicado como de repente aceptar muchas cosas de ti y, y darte cuenta que muchas veces, no digo que seamos un problema, pero muchas veces todas las situaciones que suceden en tu día a día como mamá, como mujer, eres tú misma la que lo provoca. Y también creo que ahí entra un poquito la parte de ser paciente contigo mismo. O sea, de repente creo que vemos también mucho tema de redes sociales y vemos maternidades perfectas y vemos Ah, sobre todo con sí. estas mamás influencers, digo que qué padre, hay muchas que visibilizan muchas cosas, pero de repente estas mamás influencers es como todo perfecto, los hijos perfectos, Ah, siempre eso bien sí me vestidos y yo choca. de repente volteo a ver que traen calcetines fluorescentes y es como, Sí. ¿en qué momento, no? ¿Por qué mi hijo no todo el tiempo está perfecto Como como decías esos? hace rato, el tenis ahí y una ahí queriendo trabajar con todo el Sí, reguero. entonces es Eso como, no oh, existe. No, a mí, la verdad es que ahorita que tocas ese tema, un propósito muy grande de este espacio, de este podcast y de estas redes en general, es dejar de, pues sí, de idealizar otras maternidades. ujú. No debemos idealizar otras maternidades porque así como somos perfectas para nuestros hijos. Con nuestro relajo, con nuestro desastre mental, con nuestro estrés, somos la mamá que les tenía que tocar. No nos preocupemos por ser otra mamá que vemos en redes Sí, porque nada de lo nada que que ves ver. en redes es real. Exacto, y más cuando hablas con otras mamás en el día a día, te das cuenta que es igual de Que no eres imperfecto la que en tu única, casa, ¿no? claro. Entonces, sí, esa parte de no dejarte llevar por lo que ves muchas veces en redes, que su propósito es bombardearte, ¿no? Con esas cosas. Claro. Pero sí, o sea, cuando platicas con otra mamá en el día a día, te das cuenta que es igual de caótico, igual O peor. de o No, ¿verdad? peor. Luego te aliviana cuando escuchas cosas peores, ¿no? Dices, No, o no voy simplemente tan mal. escuchar Ajá. a ti también te pasa, Ah, sí. ¿no? Sí, es un alivio, la verdad. Sí, sí, muchísimo. Oye, pero ahora, otro punto también muy importante es la carga mental invisible que tiene mamá todos los días. Es, no es solo, lo platicábamos también el otro día, no es solo cuidar a los niños, al esposo, la casa y san se acabó. O sea, es ser como esa mente maestra detrás de todo o la directora de orquesta detrás de cada uno de los días que vivimos, ¿no? Sí, Que si la cartulina, que si el proyecto, que si, a ver, ya te lo aprendiste, a ver, ya hiciste la tarea. Bueno, hasta mañana hay un cumpleaños, ¿quién compró el regalo? ¿No? Pues sí, mamá. sí. Ya está todo cubierto porque mamá lo compró. Es desde la tontería más chiquita del día hasta lo más importante, obviamente. El otro día estaba justo platicando de esto con una amiga y le decía, oye, es que hasta qué falta en la despensa. Si yo no estoy al pendiente, nadie sabe. ¿Y qué vamos a comer? Pues quién sabe, porque no hay nada, ¿no? ¿Por qué no me dijeron que se acabó la leche, el agua, lo que sea? ¿Por qué yo me tengo que hacer responsable? Pero siento que nosotras solitas, como decíamos hace rato, nos ponemos esa carga encima, una carga que nadie ve, porque por más que tu pareja sea como en nuestros casos, que bendito Dios nuestra pareja es muy involucrado y nos ayuda en muchas cosas, son cosas que nosotras solitas nos compramos de esto me corresponde.
Sí, sí. O sea, Y por eso no tú lo solita encargas, te pones porque esa tarea eso. en lugar de, creo que es eso, o sea, en lugar de, ok, a ver, hay 20 tareas relacionadas con la casa, con los niños, con todo, tú haces 10, yo hago 10, ¿no? Con tu pareja, es, ok, yo hago 19 y te encargo una, ¿no? Sí, Pero, ¿sabes? O sea, sí. creo que también viene otra vez, o sea, en esta parte donde no aprendemos a soltar porque se supone que la mamá se encarga de la mayoría de las cosas. Sí, claro, es cosa muchas veces nuestra. Pero también creo que, desgraciadamente. otra vez, es que yo creo que venimos todavía mucho de esa sociedad donde estabas acostumbrada a que la abuelita hacía todo, donde la mamá hacía todo, la mamá se encargaba de todo, Pues fíjate o que no creo que sea eso, porque por ejemplo en mi caso yo no vengo de una familia así. así, ajá. Y aún así me casé con esa idea ahorita que soy mamá. O sea, yo vengo de una familia de puras mujeres, Ujú. no había hombres que atender, no Ok. había hombres que servir o que aprender a cocinar porque hay que atenderlos ni nada. Y aún así No, pero aún así en tu familia las mujeres se hicieron cargo de todo. no me educaron para hacerme cargo, tienes toda la razón. Exactamente. Entonces, creo que es eso. O sea, muchas veces las mujeres tenemos por imposición, por decisión propia, por muchas cosas, el tenernos que hacer cargo de todo Tenemos el para que chip. todo funcione. Ajá, o sea, creo que es ese chip donde, Las mamás, ¿no? sí, No sí, más sí, que las mujeres. las mamás, exacto, las mamás, ese chip donde es que tú tienes que hacer todo para que todo funcione. Oye, pero ¿qué pasa si se le olvida el suéter? Pues ni modo, le va a dar frío, ¿no? ¿Se va a enfermar? Sí. Pues sí, pero te opuesto, me acaba de pasar con mi hija. Todo el tiempo hay que estarle poniendo las cosas así, ¿no? Para que no se le olvide. Entonces, con lo mismo que estoy trabajando con ella, salimos hace unos días a la escuela y apúrate y no sé qué, y ya es tarde, y etcétera, etcétera. Y entonces, entre el vaivén de actividades, ya vamos en el coche y me dice, mi sudadera se me olvidó. Y yo, ni modo, se te olvidó la sudadera. Y justo lo hice a propósito porque yo la vi. Sí, Pero en esto que yo estoy trabajando, que la verdad me cuesta mucho trabajo, justamente dije, si no la agarra es su responsabilidad porque si no, no, no. Y es una carga que yo me pongo aparte de estar al pendiente de que no se le olvide la el carga suéter, mental ¿no? invisible. La carga mental, exacto. Entonces, en mi trabajo que estoy haciendo, muy personal, y luchando con todas mis creencias y con todas mis cosas, dije, si no se lo lleva, ni modo. Dije, a lo mejor si hubiera sido en invierno no hubiera sido lo mismo, ¿no? Claro, si te regresas, Ahorita pues me ni di también modo. riesgos y dije, bueno, si se sale sin suéter en la mañana no le va a pasar nada. Entonces llevamos en el coche y mi suéter, y mi suéter, y mi suéter, pues se quedó. No es que regrésate por mi suéter, no puedo, ya es tarde, es tu responsabilidad. En estos 2 días que quedaron de escuela, tú pregúntame si se le volvió a olvidar el suéter. Pues claro que no, pero es eso, o sea, Poco a poco. tiempo atrás lo que yo hubiera hecho es agarrar el suéter, porque si no le va a O ya dar lo frío, traes tú. ¿no? Entonces, es eso, o sea, creo que nosotras mismas nos vamos sumando esas tareas que no te corresponden o que a veces creo que estás tan acostumbrada al estrés, tan esta parte donde todo el tiempo tu cabeza es un caos, que tú misma te vas sumando estas tareas Sí, y solita. al final creo que lo que pasa, a mí lo que ahora ya es creo que un poquito menos, me sigue pasando, pero un poquito menos, pero de verdad, o sea, cosas importantes se me olvidaban, no sé, o sea, de verdad, cosas que hiciste esto, chin, no, ¿no? Entonces, por Ya la de tanta. misma carga, ajá, y obviamente si estás de malas, de repente ya gritas, de repente ya muchas cosas, Claro, porque sí. obviamente tu cerebro ahí tiene tantas cosas que pues No ya, o sea, puede con no puede todo. con todo y pues la Y se forma de vale no sacarlo, poder. exactamente, y la forma de sacarlo es enojándote, estando de malas, gritando o sea, creo que esta parte de las cosas invisibles que nadie más ve sí es un tema bien importante que debes primero identificar, o sea, que tú Primero ver tú. exactamente para que después puedas justamente empezar a trabajar en ellas y soltar también un poquito, ¿no? Y Porque hacerlas notar. Porque está bien decirle a la pareja, a la mamá, incluso a la familia en general, no puedo con esto. ujú, sí, O ya sí, no quiero ser la única que puede con esto. ujú, sí, Ya les sí. toca, ¿no? Por ejemplo, hoy justamente haciendo la comida, eh, tengo un chorro de trabajo. Entonces salimos al doctor con Majo, regresamos y ya tocaba hacer la comida. Fuimos por ellos ya. Llegó la hora de la salida, no pude adelantar la comida. Llega la hora de la salida, llegan y los niños pues esperando a que les den de comer, ¿no? Ujú. Y yo no tenía nada hecho de la comida, o sea, no había terminado la comida. Pero tenía un chorro de trabajo.
Y creo que muy pocas veces les he dicho lo que les dije hoy de vengan a ayudarme a hacer la comida porque tengo que seguir trabajando. Ujú. Y yo dije, me van a mandar a volar, ¿no? Digo, mi esposo no, mi esposo le pido algo y ahí está y lo hace, ¿no? Pero es que no nos toca nomás a los papás, ¿no? Ujú. Entonces dije, uy, no, ahorita va a ser bronca mundial porque tengo que regañarlos porque hagan las cosas. No, se pararon, cada quien hizo o sea, ayudó en algo y En todo. algo, ajá. Y me entró justo no era tan difícil Ajá. pedir ayuda. Y es que estamos mal por no pedir ayuda, por creer que nos corresponde. Claro que soy la mamá o es el papá, mi esposo, y nos toca, pues, proveer y nos toca también alimentar, o sea, en el sentido de no solo compras la comida, sino también la haces, ¿no? Ujú. Pero perdón, ya están en una edad en la que pueden ayudar en muchas cosas, ¿no? Nada me cuesta pedir ayuda. Sí. Y nos cuesta trabajo. Fíjate que me Sí, pasó nos cuesta. algo, yo desde hace algún tiempo ya, pues obviamente con el tema del trabajo, o sea, tengo un negocio y obviamente requiere pues mucho, mucho de mi tiempo. Ujú. Entonces, a mí una de las cosas que más me estresa ahorita que mencionas lo de la comida era, pues atiende el negocio y trabaja, ¿no? Mientras los niños están en la escuela, pero también has de comer. Y yo soy una mujer que podría sonar muy extraño, pero no soy multitask. O sea, yo parezco un hombre en ese sentido porque yo no puedo hacer muchas cosas al mismo tiempo. Mi esposo me dice, es que ¿cómo es posible? Pues así soy, o sea, así como hay hombres que existen que sí pueden ser multitask, yo no, o sea, yo hago una cosa y no puedo, o sea, yo no puedo estar trabajando y haciendo de comer o trabajo o voy a comer porque si no se va a quemar, ¿no? Entonces no es Sí. algo que funcione para mí. Sí. Entonces, mucho tiempo yo estuve con esa carga de hacer de comer y mi esposo también, o sea, me ayudaba y todo este rollo, pero llegó el momento donde le dije, oye, no, o trabajo o hago de comer. Y me gusta mi trabajo y no voy a dejar de trabajar. Entonces, y llegué a un acuerdo con él y dije, veamos comida, o sea, de verdad pidamos comida. Entonces, hoy en día pedimos comida, o sea, todos los días pedimos comida y pasamos por ella, me la entregan y llegamos y comemos. Al principio fue un batallar con mis hijos porque no es que me gusta cómo cocinas tú, pues sí, mi vida, pero lo siento mucho, yo no tengo tiempo de hacer de comer y esta es la solución. Hay los fines. Para, pues sí, o sea, hoy en día los fines de semana es cuando les cocinamos, ¿no? Entonces, fue una solución que encontré. Pero me pasó algo muy curioso porque el fin de semana voy al mercadito y encontramos unos tacos colombianos o algo así, entonces los vamos a probar y me dice la señora, es que la mamá de la chica que estaba atendiendo, es que ¿a poco no es rico que los fines de semana puedas dejar de cocinar? A mí me dio una pena decirle, no, señores, que yo no cocino. La culpa otra vez, ¿no? La culpa de La culpa, sí, porque se supone que como mamá tú eres responsable de hacer la supone. comida, de tenerles la comida todos los días. Ay, no, mira, yo ya aprendo a sacudirme esas culpas y decir, nah. Sí, pero en ese momento cuando me dijo, ¿a poco no es rico? Y yo, no, señores, que yo no cocino todos los días. Tú, sí, qué rico. No, y se lo dije, me dio mucha pena, pero le dije, no, señores, que yo no cocino todos los días. Pero esta parte donde se supone que pues, tú debes estar, y dije, me vale, o sea, me funciona, ha sido muy funcional para mí, me ha ayudado a poder trabajar, enfocarme en estas horas donde ellos están en la escuela, dedicar estas horas a mi emprendimiento, a mi negocio. Y hasta a ellos les ayuda. Entonces, o sea, ya no estás de malas, ya no exactamente, cocinas con chile picoso. Son cargas menos que te vas haciendo y al final es eso, o sea, creo que vas encontrando las cosas que te van funcionando. Y por eso yo siempre he sido como muy partícipe de que cada maternidad es diferente, porque cada maternidad va a encontrar los puntos, las cosas, las formas, los modos de hacer que la vida caótica del día a día funcione. Entonces, o sea, por ejemplo, eso era una carga mental que yo tenía y que yo no, tampoco en su momento yo no tenía como eso de decirle a mi esposo, oye, ya no quiero cocinar. Entonces, cuando le dije, oye, ya no quiero cocinar, busquemos, encontramos la solución y lo que decías, o sea, es más fácil muchas veces de lo que parece, pero es esta parte donde no es que se supone que yo tengo que hacer, yo tengo que resolver, yo tengo que orquestar todo para que funcione. Para que funcione. No. Y fíjate que te voy a dar otro dato duro que me encontré en internet, pero lo voy a leer porque no, mi memoria no es muy buena. Pero fíjate que no es, o sea, es curioso porque no es en México. Yo pensaría que en Latinoamérica en general, pues sería más, ¿no? Por nuestra cultura, como decías hace rato, pero lo que yo me encontré fue un estudio australiano. Y dice que el 78% de la carga mental en las familias es asumida por la madre, solita, sin que nadie le diga, ¿no?
y solo 1 de cada 5 parejas distribuyen equitativamente las responsabilidades de casa. Entonces no es algo de latinos, no es algo de México, es algo de la mujer en general en el mundo, que o se compra el papel o se deja guiar por esas creencias de, sí, tú eres el hombre y tú provee y yo aquí atiendo el caos, ¿no? Aunque hoy en día ya los dos tienen que proveer, o sea, ya una familia que solo uno trabaja ya no es posible. Sí, no, es que creo que aparte es eso, ¿no? O sea, hoy ya no es como te quedas en casa y yo, o sea, creo que cada vez son menos las familias donde solo la mujer se queda en casa y el hombre sale a trabajar. Pero aún así sigue siendo, creo que siempre la carga más pesada para la mujer. Porque aparte creo que también eso creo que es un tema de naturaleza. Los hijos naturalmente a quien le piden ayuda instantáneamente es a la mamá. Y también creo que ahí tú como mamá tienes que aprender a decir no en ciertos momentos. Y ve con papá. Sí, exactamente. Y una de las cosas que a mí me ha funcionado muchísimo es justo, oye, yo no puedo ahorita, dile a papá. Y ya, ¿no? Entonces, ahora ellos también, ya no es que solo vayan conmigo, sino que hoy también de repente, si ven que mamá está ocupada, pues van con papá y piden también las cosas, ¿no? Digo, en mi caso, pues mi esposo y yo trabajamos juntos, trabajamos en casa, entonces tengo también muchas veces la fortuna de que él está ahí, pero también, por ejemplo, ¿qué pasa con esas mamás que el papá sale o la mamá se queda? Pues también es un tema bien complicado porque otra vez volvemos a lo mismo, ella es quien se tiene que encargar de todo lo que sucede en el día a día. Entonces, sí, y creo que el hecho de tener a la pareja en casa ayuda mucho en este tema, porque yo también lo vivo desde siempre, desde que vivimos juntos, que yo empecé a entrar en un caos laboral de ya no puedo, o sea, estoy de malas todo el tiempo, porque tengo juntas todo el tiempo, porque, digo, hace muchos años, ¿no? Porque el trabajo neta es excesivo y ya no me da tiempo de ser mamá, la mamá buena y buenas que quisiera ser. Pero mis hijos entendían de, mamá, son las 8 de la noche y siguen juntas, voy con papá, ¿no? Y le pido y le pregunto y todo. Entonces, ellos solitos me veían, yo creo, tan así, que ellos, sin que yo les dijera, era como, bueno, voy y pregunto en otro lado. Al rato te pregunto a ti, ¿no? Y a mí me pasó como a ti, que pues me sirvió mucho tener a mi pareja ahí, porque 24/7 fue en pandemia cuando empezó todo esto. Entonces, 24/7 estábamos juntos todos y los niños sabían que si volteaban para acá había alguien y si volteaban para allá había alguien. Entonces, les sirvió a ellos para abrirse este panorama de, no solo existe no solo mi mamá. mamá. O mi mamá, ahora son muy conscientes de, es que mi mamá no es solo mamá, porque las mamás no nacimos para ser solo mamás. También somos amigas y hermanas y tías, y habrá veces que salgamos sin ellos a ver a la familia porque tenemos que hacer cosas sin ellos. Empiezan a entrar en esta conciencia conforme crecen. Tampoco es tan fácil para ellos, sí, pero conforme crecen se van dando cuenta que eres un ser humano. Sí. Que no te llamas mamá. Sí, más creo que cuando tienes hijas, mujeres, creo que también es muy importante, porque al final del día los niños aprenden de lo que ven en casa, ¿no? O sea, al final del día es su principal fuente de aprendizaje. Y también creo que ellos o ellas, en este aspecto principal, que también lo ve mi hijo, pero en particular para ella, el que ella vea que mamá también dice que no en ciertos momentos, donde mamá también le dice, no, dame espacio, yo necesito mi espacio. Creo que también es irles enseñando a ellas que puedes poner límites y no va a pasar nada, que puedes decir no y no va a pasar nada. Entonces creo que el trabajo que nos toca ahorita en estas épocas con los dos casos, ¿no? Los niños aprenden y las niñas también, pero el que ellos vean o aprendan con el ejemplo que mamá también se cuida, que mamá también pone sus límites, que mamá muchas cosas, creo que eso también hace que crezcan seres humanos aprendiendo a hacer eso, ¿no? O sea, poniendo límites, diciendo que no y muchas cosas. Totalmente de acuerdo. Y lo padre de nosotras es que tenemos niño y niña. Sí, ¿no? sí, entonces, pues podemos atacar las dos partes al mismo tiempo. Pero, ¿qué pasa cuando alguien no fue educado así, le cuesta criar así? Bueno,
es como un círculo vicioso en cuanto a la sociedad que poco a poco, espero yo, vayamos rompiendo, porque es muy necesario tanto que el hombre empiece a vislumbrar diferente el panorama, como que la mujer se empiece a dar ese permiso de decir, no, o sea, sí soy mamá, pero ¿eso qué? ¿No? O sea, no me Sí, pero no por eso corresponde me pierdo, ¿no? O ser sea, no la... por eso Ajá, dejo de ser quien era. exactamente. Ujú. Entonces, pues bueno, yo creo que han salido muy buenos aprendizajes de esta plática. Me da muchísimo gusto que podamos pues abrir esto, como dices, este espacio para que la gente empiece a vislumbrar estos temas de los que nunca se habla allá afuera Ujú. y que son tan importantes para nosotras las mujeres, porque a lo mejor los hombres nunca se habían puesto a pensar en todo esto que pasamos día a día, y ojalá nos estén viendo también muchos hombres porque se van a dar cuenta de que no es fácil ser mamá, pero no por la crianza, sino por el hecho de ser una mujer que se convirtió en otra cosa, Ujú. que se perdió un poquito en el camino. Entonces, ayúdennos, como dijiste hace rato, tribu de confianza, ayúdenos a que no sea así, ¿no? Porque ellos desde afuera a lo mejor se dan cuenta. Ayúdenos a ver que estamos perdiéndonos un poquito y regrésenos al camino. De, no, a ti te gustaba hacer esto, síguelo haciendo, ¿no? Sí, exacto. Y creo que si estás cerca de una mamá, también a veces creo que pues obviamente todo, cuando nace un bebé, toda la atención va hacia el bebé, ¿no? O sea, Ujú. obviamente es un bebé nuevo, es todo, pero también creo que, digo, a mí es algo que me hubiera gustado un poquito más, como voltear a ver a la mamá, llámese que seas amigo, llámese que seas mamá, papá, familiar, tía, tío, amigo, no, o sea, lo quien sea, y preguntarle a esa mamá, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué necesitas? Ya Ya con con eso le eso haces creo el que día, es creo. exactamente. Entonces creo que sí, sí, obviamente el bebé es importante, acaba de nacer, es un miembro nuevo de la familia, pero no olvidarnos que una mujer o esa mujer también está pasando por un cambio súper complicado, se está encontrando de nueva cuenta a ella misma y el tener de repente ese apoyo, ¿no? Creo que Que te te puede ven, ayudar ¿no? Sentir que te muchísimo. ven. Exactamente. Como dije al principio, cuando nace un bebé, también nace una Es una mamá. mamá. Yo cuando felicito en los cumpleaños a los hijos de la gente, siempre les pago como, y felicidades a ti también, ¿no? Cumpliste 8 años de ser mamá De ser mamá. y lo has hecho increíble y a veces es muy necesario escuchar eso, ¿no? Sí, y aparte no viene con un manual, o sea, sabemos que no viene con un manual, vas aprendiendo, nadie te enseña a ser mamá, nadie te dice cómo hacerlo, sino simplemente vas aprendiendo y lo que vas haciendo está bien, o sea, haces lo que puedes con lo que tienes en ese momento y que crees que es lo más importante, que crees que es lo mejor Ah, para sí, tus hijos y para tu familia, ¿no? Entonces, sí, y ya no sabremos cómo funcionó hasta dentro de muchos años que crezcan y nos demos cuenta qué tal funcionó ¿qué el tal plan, funcionó? pero pues a mí me gustaría dejar, perdón, una pregunta abierta como para que nos comenten y para que nosotras también lo pensemos y lo analicemos, el cómo podríamos cambiar esta narrativa para que la maternidad no nos haga desaparecer, ¿no? A nuestras mujeres que éramos antes de ser mamá, sino que nos haga fortalecernos. Yo creo que tenemos un cachito de la respuesta en lo que decíamos de cómo vamos a criar a estas nuevas generaciones, Ujú. pero estaría padrísimo ponernos a pensar qué más podemos hacer por nosotras mismas y por las mamás que vienen, ¿no? Y pues te agradezco muchísimo, Andy, de verdad que hayas estado aquí conmigo hoy. Yo quisiera echarnos otra hora, oye, porque está Cuando muy bueno el quieras. chisme, ¿eh? Por favor, invita a la gente a que te sigan en tus redes sociales, que platícales un poquito de tu emprendimiento, ¿Qué porque me va a dar hacemos? mucho gusto que escuchen al respecto y que te empiecen a seguir y demás. Cuéntanos. Perfecto. Pues si tienen algún negocio, algún emprendimiento, me dedico a ayudar principalmente a mujeres a entender cómo es que funciona todo el tema de redes sociales para tener más vistas, para tener más ventas. Y me encuentran en @espacioemprendedora, en Instagram, en TikTok, en Facebook. Y ahí doy muchos tips, muchos consejos. Y también tengo pues muchos cursos que te pueden ayudar para que puedas tener más ventas a través de las redes sociales. Entonces me encuentras en @espacioemprendedora.
Perfecto, pues muchísimas gracias, Sandy. Gracias a ti. Pues gracias a todos los que nos escucharon el día de hoy. Mamás que nos escuchan, no eres egoísta por pensar en ti, por querer un espacio para ti, por sentir que necesitas espacios para ti. Esperamos que les haya servido un poquito o un muchito lo que platicamos el día de hoy y que nos dejen también sus experiencias y nos dejen conocerlas, porque creo que de ahí es donde crece esta red que estamos creando aquí en Mamasauria, y me va a encantar que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Recuerden que estamos en Facebook, TikTok e Instagram, y nada, pues las espero en el siguiente episodio que también les va a encantar. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy.